Homeopatía digital. Educación continua para homeópatas. Presenta. Sesión 2. Sistema óseo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Bienvenida a esta sesión número 2 del curso de terminología médica. El día de hoy vamos a tocar el tema del sistema osteoartromuscular. Vamos a ver definiciones de estos sistemas. Esperemos que este tema también sea de tu interés y pues comenzamos. Muy bien, empezamos con las primeras palabras. Primero, acro. ¿Qué significa acro? Y vamos a ver en qué palabras en la medicina se utilizan. Acro es, como dice la definición, relativo a la parte periférica del cuerpo. Va a ser referencia a las extremidades, aunque puede ser también utilizado para designar a una parte, la parte más alta. ¿De dónde vienen o qué palabras, en qué palabras se utiliza este prefijo acro? Por ejemplo, acrocianosis. Sabemos que osis nos va a hacer relación a una condición anormal, ¿no? a un padecimiento. Osis. Recuerden, lo que vimos en la sesión 1, cuando queremos ver el significado de una palabra, lo más recomendable es empezar de atrás hacia adelante. Entonces, osis es una condición anormal. Cian, lo vimos también en la sesión 1, que tiene que ver con esa tonalidad azul morada, y acro, que es relativo a partes, ¿no?, que están en la periferia del cuerpo. Por lo tanto, acrocianosis es una alteración circulatoria que se va a manifestar con manos y con pies cianóticos. ¿Okay? Manos y pies, recordemos, son las extremidades de que viene acro. ¿Okay? Entonces, acrocianosis es cuando el paciente presenta manos y pies cianóticos. Acromegalia. Nuevamente, megalia nos recuerda a mega, ¿no? A algo grande, algo agrandado. Acro, ya sabemos, todo lo que tenga que ver con la periferia del cuerpo. ¿Qué tenemos en periferia del cuerpo? Huesos, manos, pies, cabeza. Entonces, una acromegalia es el agrandamiento de huesos y partes blandas de manos, pies, caras y cabeza. Para tener una idea de un paciente con acromegalia, pensemos en esta película de Shrek. Este personaje, Shrek, tenía acromegalia. De hecho, se dice que fue inspirada en un luchador que tenía precisamente ese padecimiento, acromegalia. Acrofobia. Fobia, pues nos habla de un temor patológico. ¿A dónde? Aquí él va a tener miedo a permanecer en lugares altos, porque recuerden que también acro se refiere a lo más alto. Entonces, acrofobia es este temor a permanecer en lugares altos. Articulaciones. ¿De dónde viene articulación? Vamos a ver el prefijo artr, A-R-T-R, art, que significa articulación. Entonces, artritis, una itis es una inflamación. Entonces, una inflamación ¿de qué? De las articulaciones.
artritis, inflamación de articulaciones. Artralgia, vemos que algia, bueno, viene de algo, que es dolor. Algia también, dolor, ¿de qué? De articulaciones. Dolor articular serían las artralgias, que viene entonces de articulación, arte. El término cartílago lo vamos a encontrar con el prefijo condro, que si vemos la traducción, condro es una partícula dura y redonda. ¿Sí? Entonces, condro, todo lo que se vean con condro significa cartílago. Condromalacia. Una malacia, después lo vamos a ver, pero es necesario que hablemos ahorita. Malacia es un ablandamiento. ¿De qué es lo que tiene ablandado? Condro, el cartílago. Entonces es un ablandamiento de un cartílago. El condrocito, sabemos que cito es célula. Entonces condrocito es la célula del tejido cartilaginoso, ¿ok? Porque condro es cartílago. Más palabras con condro. Condritis, pues ya sabemos, ¿no? Itis es una inflamación ¿de qué? Del cartílago. ¿Okay? Así como vimos ahorita, artritis, inflamación de las articulaciones. Condritis, pues una inflamación cartilaginosa. Más específico, costocondritis, inflamación dolorosa de cartílagos costales, ¿sí? Costocondritis. Condrectomía, vimos la sesión 1, una ectomía, es una extirpación. ¿Qué le van a extirpar? El condro, el cartílago, es una extirpación de un cartílago. Un condroma, oma, es un tumor, es una tumoración, es una bola. ¿De qué? Del condro, del cartílago. Es un condroma, es un tumor benigno que se forma en el tejido cartilaginoso. Clavícula. ¿De dónde viene clavícula? Bueno, clavícula lo vamos a poder utilizar con dos raíces, porque se puede derivar de dos raíces. Del griego kleid, pero kleid, la traducción literal de kleid del griego es cerrojo o llave. Y se le dio este nombre porque este hueso de la clavícula les parecía como que si fuera una llave, una llavecita. ¿Okay? Se llama así por la semejanza con la clavícula. También designa este hueso y de ahí la existencia de la palabra cleidectomía. Bueno, ahorita vemos esto de cleidectomía, perdón. Pensé que aquí tenía la definición. O se puede utilizar la raíz latina, que es clavicul, de aquí viene clavícula. ¿Okay? Entonces, la palabra clavícula viene del diminutivo clavícula, llavecita. Quizá perdón, lo estaba confundiendo con el griego. Llavecita. ¿Sí? Porque les parecía como que fuera una pequeña llave. Uno de los músculos más comunes, ¿no? De los que más se habla es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Okay? Que aquí vamos a esternocleido, vamos a ver esta palabra. ¿Por qué se llama así el músculo esternocleidomastoideo? Porque siempre el músculo vamos a nombrarlo de dónde sale y a dónde llega. Es el músculo que sale del esternón, bueno, está ligado al esternón, pasa por la clavícula, cleido, y termina acá en las mastoides, mastoideo. Por eso este músculo es el músculo esternocleidomastoideo. ¿Okay? Entonces, ya sea que utilizamos cleid o clavín, que es el más usado, pues de ahí conocemos clavícula. Vértebras, ¿cómo decimos vértebras? Espóndil o espóndilo. ¿Okay? Espóndil se refiere a una vértebra. De aquí palabras como espondilitis, inflamación de las vértebras. Espondilosis, dijimos que osis es una condición anormal, es una degeneración de los discos vertebrales. Espondilolistesis, la listesis
la vimos en la sesión 1, si recordarán, es un desplazamiento, ¿no? Entonces, una espondilolistesis es un desplazamiento de una vértebra. Hace momento vimos el término malasia, bueno, condromalacia, ¿no? Decíamos que malasia es ablandamiento. Entonces, una osteomalacia sería el ablandamiento ¿de qué? De los huesos. Y una condromalacia, pues es el ablandamiento, perdón, de, en este caso vamos a ver ahorita de una rótula. ¿Sí? Estaba viendo esta imagen. Entonces, esto es una condromalacia rotuliana. Vemos aquí como por el ablandamiento ya está, se perdió este espacio. ¿Ok? Médula. Para referirnos a la médula, vamos a utilizar el prefijo miel, ¿okay? Del griego miel, médula, pero también se puede utilizar para sesos. ¿Okay? ¿Qué palabras podemos utilizar? Mielina, ¿okay? Miel de médula, es la sustancia que envuelve los axones de las neuronas. Mielinólisis es la pérdida de la mielina, ¿sí? Está provocando una lisis de esta miel. ¿Okay? Por ejemplo, otra palabra yo que ahorita estaba recordando que no lo puse aquí, osteomielitis. ¿Okay? Osteo, vamos a ver si lo podemos escribir. Osteomielitis. Itis nos habla de una inflamación. Mielo, de la médula, ¿de cuál? De la médula ósea. ¿Okay? Esa es una osteomielitis. ¿Okay? Músculo. Lo vamos a encontrar con el prefijo griego mio. Este prefijo mio, que es músculo, viene o con este mismo prefijo se denomina también a la palabra ratón. ¿Por qué? Pues entonces, ¿por qué lo asociaron a los músculos con un ratón? Bueno, se pensaba que los movimientos de los músculos semejaban a los movimientos de los ratones. ¿Sí? Pues de la palabra latina mus o muris, que es ratón, más el sufijo diminutivo culus, que es un diminutivo, musculus, un ratoncito, ¿sí? Ratoncito, por eso le pusieron a los músculos como, bueno, por eso le pusieron músculos, ¿no? Por este movimiento que tenía que ver con que se le semejaba como un pequeño ratón. Entonces, ¿en dónde vamos a utilizar el prefijo mio? Por ejemplo, miocardio. Cardio nos hace relación al corazón. Mios es la porción muscular. Sabemos que tenemos las tres capas del corazón, el endocardio, el miocardio y el pericardio. El miocardio pues, es la parte muscular. Mialgia. Algia, que viene de algos, dolor. ¿Qué le duele? Mios, mía, los músculos. Entonces, un dolor muscular es una mialgia. Hueso, pues bueno, ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, es osteo. ¿Ok? Oste, hueso, o también osteo. Un osteoblasto. Blasto nos va a referir a una generación, ¿no? Algo que va de lo que van a nacer. Entonces, un osteoblasto, célula que construye a los huesos. Una osteopenia. Penia es una deficiencia. ¿De qué? De los huesos. Entonces, el paciente, antes de tener una osteoporosis, que serían los poros, osis, una condición anormal, por esa formación de poros en los huesos, antes de que el paciente tenga osteoporosis, primero pasa por una osteopenia, ¿okay? Una deficiencia primero y luego ya se viene la osteoporosis. Vimos ahorita
la palabra que se utilizaba para vértebra. Bueno, también lo podemos encontrar con raqui. Raqui pero raqui va a ser más general de columna vertebral. Y en latín sería spin. ¿Dónde utilizamos el prefijo raqui? Por ejemplo, una raquialgia. Algia, dolor. Raqui, de la columna, es un dolor de la columna. De seguro han escuchado el líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? Es el líquido que va desde el encéfalo, desde el cerebro, pues, hasta y que cubre toda la columna vertebral. Cefalorraquídeo. La raquia es la inyección, ¿no? Que le ponen el bloqueo, pues, porque va en dirección de la columna. Después vamos a ver en otro, creo que viene en otro curso, en otro capítulo, lo de epidural, que va por encima de la dura madre, ¿no? Epi, por encima de. Raquítico. Esa palabra raquítico, que es cuando se refiere a algo muy escaso, tiene su origen cuando veían a los animales, primero a los animales y de ahí pasó el término a las personas, que eran unos animales tan flacos, tan delgados, que se les veía la columna vertebral. ¿Okay? Ahora ya lo utilizamos fuera también de medicina para designar una palabra que es, por ejemplo, un resultado muy pobre, ¿no? Que sería raquítico. Y utilizando el prefijo spin, que es espina, y por ejemplo, espinocostal, ¿sí? Que tiene relación, que es relativo a la columna, a la columna vertebral, perdón, y a las costillas. Hablando de músculos, una palabra que sin lugar a dudas lo han escuchado, el tono. Tono se va a referir a fuerza, ¿sí? A fuerza sobre todo muscular, ¿no? De aquí viene palabras como atonía. Sin, tonos, fuerza, ¿no? Falta de fuerza o de tono normal, especialmente, por ejemplo, en un órgano contráctil como el útero o como el estómago. Hay una atonía, hay una debilidad o una falta de fuerza en este músculo. Hipotonía es una disminución del tono muscular. Y el caso contrario sería una hipertonía, ¿sí? Un aumento en el tono muscular. Entonces pudiéramos ir, si vamos de más a menos, es una hipertonía, hipotonía y una atonía. ¿Cómo vemos, por ejemplo, a un niño con hipotonía? Es el niño que, por ejemplo, le cierra un poquito los bracitos y no tiene la fuerza suficiente para levantar la cabeza. O si lo agarran de la pancita, va a colgar así, ¿no? Como gatito. Esta es una hipotonía. Hablando de tórax, utilizamos torac o toraco, es tórax o pecho. De aquí vienen palabras como toracocentesis. Sesión 1 vimos la palabra centesis, que es una punción para extraer líquido. ¿De dónde van a extraer líquido? Del tórax, ¿no? Una punción para extraer líquido de cavidad torácica. Es una toracocentesis. Creo que lo vimos con la palabra abdominocentesis. Una toraconeumoplastía. Otra vez lo traducimos de atrás para adelante, ¿no? Una plastía es una cirugía para remodelar. ¿Qué van a remodelar? Neumo, pulmón. Toraco, tórax. Entonces una toraconeumoplastía es una cirugía reparadora de pulmón y de tórax. Recordemos que la plastía es muy diferente a la ectomía. En la ectomía se extirpa. En la plastía únicamente se corrige. Un neumotórax. Neumo nos hace relación también a aire, aunque aquí lo utilizamos con pulmón, pero también neumo nos hace relación al aire. Neumotórax, presencia de aire o de gas en la cavidad pleural, que va a impedir que el pulmón se expanda. ¿Okay? Bueno, esas son ahorita las frases más comunes, las palabras más comunes que se utilizan en estos sistemas. Vamos a resolver un caso clínico. ¿Cuál es la dinámica? Vamos a leer el caso.
y después se van a hacer preguntas de este caso. Ahora, como ustedes están viendo el video, la sugerencia es que una vez que se haga la pregunta, le pongan pausa al video, traten de encontrar la respuesta que va a venir en el texto y luego ya siguen a la siguiente pregunta. ¿Ok? Entonces, el caso clínico es el siguiente. Se atendió a un paciente masculino de 75 años con coxalgia y gonalgia, con antecedentes personales de condroma de la columna torácica, tratado mediante cirugía 10 años atrás. Los estudios de imagen descartaron cualquier tipo de patología oncológica, pero la artroscopía permitió diagnosticar osteoartritis en cadera y rodilla. Primero se consideró la posibilidad de hacer una osteotomía en ambos huesos, pero el paciente presentaba una osteoporosis severa, por lo que se decidió hacer una artroplastía total de cadera y rodilla. ¿Ok? Entonces, este es el caso. Vamos a hacer 5 preguntas. ¿Ok? Siempre vas a tener el caso en tu mano izquierda y las preguntas en tu mano derecha. Entonces, como te mencionaba ahorita, vamos a, en lo que buscas, la respuesta, puedes ponerle pausa al video y luego ya después sigues corriendo el video y compruebas si tu respuesta fue la acertada. Entonces, la primera pregunta: ¿qué le dolía al paciente? ¿Extremidades y la cabeza, columna y cabeza, o rodilla y cadera? Recuerda, la respuesta está aquí en el caso clínico. Entonces, si gustas, puedes ponerle pausa y ya cuando tengas la respuesta, sigues corriendo el video. Bien, si tu respuesta fue el inciso C, rodilla y cadera, estás en lo correcto. Aquí viene coxalgia, gonalgia. ¿Okay? Algias, algos, dolor. Gon, aunque no lo vimos, bueno, pero es rodilla. Y coxalgia, dolor, cox de la cadera. Muy bien. Vamos a la segunda pregunta. Ya sabes, le puedes poner pausa una vez que veas la pregunta, en lo que buscas la respuesta aquí en el caso clínico. Pregunta número 2. ¿Qué padecimiento había tenido previamente el paciente? ¿Un tumor óseo, un tumor cartilaginoso o un tumor maligno? Le ponemos pausa. Bien. Si tu respuesta fue un tumor cartilaginoso, estás en lo correcto. Aquí viene, ¿no?, con antecedentes personales de condroma. Le dijimos, oma es una tumoración, condro del cartílago. Bien, vamos a la pregunta número 3. ¿Qué se descartó mediante los estudios de imagen? Que el paciente tuviera tumores, que el paciente tuviera enfermedades degenerativas o que el paciente tuviera una infección. Le ponemos pausa en lo que encuentras la respuesta. Bien, si tu respuesta, fue el inciso A, estás en lo correcto. ¿Sí? ¿Qué se descartó mediante estudios? Los estudios de imagen descartaron cualquier tipo de patología oncológica. ¿Sí? Descartaron cualquier tipo de tumores. Pregunta número 4. ¿Cuál fue el estudio que permitió hacer el diagnóstico definitivo? La inspección de las articulaciones, inspección de las venas o los análisis de sangre. Ponemos la pausa. Bien, si tu respuesta fue el inciso A, estás en lo correcto.
¿Qué estudio permitió hacer el diagnóstico? La artroscopía permitió diagnosticar la osteoartritis en cadera y rodilla. Artroscopía, inspección. Scopía. La scopía nos va a hacer referencia a un estudio para ver, ¿okay? Mediante la observación. Scopía. ¿De qué? Artro, de las articulaciones. Finalmente, pregunta número 5. La osteoporosis del paciente puede dificultar que se le realicen cortes en las venas, que se le realicen cortes en huesos o que se le coloquen inyecciones subcutáneas. Ya sabemos, pones pausa y buscamos la respuesta. Ok, si tu respuesta fue, ¿cuál será? La osteoporosis del paciente puede dificultar. Exacto. Inciso B, que se realizan cortes en los huesos. ¿Dónde lo encontramos? Aquí, ¿no? Primero se consideró la posibilidad de hacer una osteotomía. ¿Sí? Una ectomía óseo. Realizan cortes en los huesos. Huesos, óseo, pacientes débiles y porosos, de porosis, y la ectomía. Muy bien, pues con esto llegamos a esta fin de esta segunda sesión. Esperemos que este lenguaje de este aparato osteoarticular, muscular, perdón, también, te sea de ayuda en tu consulta diaria. Si te interesó, pues bueno, te invito a ver ahora el capítulo o la sesión número 3. Hasta luego. Que tengas buen día. Homeopatía digital. Educación continua para homeópatas. Presentó